Pues de nueva cuenta, amigos y amigas de A los Cuatro Vientos, queremos agradecerle muchísimo el favor de su atención, tal y como les anunciamos hace unos 10 minutos, fue lo que nos tardamos. Estamos dando inicio a la segunda transmisión en vivo de nuestra plataforma 4B TV, el día hoy, jueves 20 de septiembre del año 2018, y pues les damos la más cordial bienvenida a nuestros queridísimos amigos y colaboradores, en el caso específico del historiador Miguel Guillén. ¿Qué tal, Miguel? Qué gusto saludarte, ¿eh? Manuel, perdón. Perdón, es que estoy muy acelerado. Manuel, ya bueno. Ya, Montes. Tranquilo, pequeño saltamontes. Manuel Guillén, historiador, egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y también al ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, conocida como ESIME, del Instituto Politécnico Nacional, participante también activo del movimiento estudiantil del año 1968, por lo que fue uno de los damnificados de la masacre del 2 de octubre. Aquí en este programa especial, usted sabe, lo que estamos buscando finalmente es pues revisar la historia, la trascendencia del movimiento estudiantil del 1968 en la historia contemporánea de México, a través de estas experiencias testimoniales y obviamente los comentarios contextuales de Manuel Guillén. Galicia Aragón, nuestra coordinadora editorial, bienvenida, muchas gracias, adelante. Buenos días, amigos, amigas de la comunidad de Cuatro Vientos. Como siempre les pedimos no solo que participen en este programa, sino que también nos ayuden a llegar a más personas compartiéndolo con sus contactos. Este día es importante porque vamos a hablar de las grandes manifestaciones emblemáticas que se dieron previo al 2 de octubre, a la masacre de Tlatelolco. Y fueron de los momentos, ahora sí como se dice, álgidos de esta gran movilización de conciencias, porque se dieron marchas que las conocemos a través de este medio siglo ya de historia, como por ejemplo la Marcha del Silencio, la ocupación por parte de las fuerzas militares de Ciudad Universitaria y la salida al frente del rector de la UNAM, el rector Barros Sierra, que sale a proteger la soberanía, la autonomía universitaria y a solidarizarse con sus estudiantes y con sus maestros. Todos estos acontecimientos cimbraron al país, estaban dando una gran lección en el mundo, pues de democracia por parte de los estudiantes que salían a manifestarse con un pliego petitorio que lo comentábamos ayer, buscaba precisamente eso, libertad y democracia en México y mayor participación de los jóvenes en la vida social, y que fue respondido con el Estado represor, como ya sabemos. Pero pues yo quiero ceder la palabra de inmediato a nuestros invitados, porque los testimonios pues son muy interesantes, Javier y Manuel, Rafael, y me gustaría mucho, Manuel, como el día de ayer, que nos dieras un contexto histórico de esta parte de la historia. Muy bien, pues muy buenos días a todos ustedes, qué bueno que nos están siguiendo en esta transmisión. Y bueno, ayer comentábamos, por ejemplo, un contexto nacional, internacional de cómo el movimiento se empezó a desarrollar en nuestro país, y comentábamos un dato específico que era la conformación del Consejo Nacional de Huelga a partir del 2 de agosto del 68. Y precisamente pienso yo que agosto es un mes definitivo, porque a partir de ahí no solamente se organiza también el Consejo Nacional de Huelga, sino que también, aunque tímidamente hasta ese momento, las autoridades de la UNAM en específico hacen actos de presencia. Y en este caso, pues precisamente el 1 de agosto, el rector Javier Barros Sierra fue cuando convocó a una manifestación. Es un acto de presencia, parte de los discursos van en el sentido de la autonomía universitaria, este llamado pues al movimiento estudiantil a tener una especie de responsabilidad de acuerdo al contexto que se estaba generando, y que poco a poco el movimiento iba aumentando. Se iban sumando diferentes universidades, tanto públicas como privadas. Pues las iconográficas en el movimiento pues es el Politécnico Nacional y la UNAM, pero pues también había otras. Entonces el rector va en ese sentido, primeramente el respeto a la cuestión de la autonomía universitaria,
y por otro caso una responsabilidad cívica ante los eventos que estaban ocurriendo en el país por parte de los ciudadanos, específicamente los estudiantes. Y bueno, como un resultado de este primer acto de presencia que hace el rector el 1 de agosto, se hace la convocatoria al día siguiente para la conformación del Consejo Nacional de Huelga. Y bueno, platicando con don Rafa también, prácticamente es ahí donde él va a tener más participación activa. Tiene más protagonismo. Así es. Y bueno, se genera el pliego petitorio que se comentaba ayer también. Y a partir de ahí viene una serie de movilizaciones ya más coordinadas, precisamente a raíz del Consejo Nacional de Huelga, que como comentábamos era también para evitar este tipo de movilizaciones paralelas, demandas, tomando en cuenta también que estaba la FENET, que era la Federación Nacional de Estudiantes, que como mencionábamos también tenía unas vinculaciones más pro-gubernamentales. Entonces a partir de esas fechas se queda con claridad que la mayoría de las movilizaciones son coordinadas por el Consejo Nacional de Huelga y no por la FENET. Y bueno, uno de los eventos que a mí me parece interesante mencionar, por ejemplo, es a partir del 13 de agosto. El 13 de agosto es precisamente donde se hace esa distinción entre el Consejo Nacional y la FENET. Y para el 27 de agosto hay una manifestación que termina en el Zócalo, que precisamente es una que a mí me gustaría que don Rafa nos ayudara a comentar de acuerdo a lo que él vivió en esas fechas. Entonces, no sé, yo le dejaré la palabra ahí para que nos puede contar de esta manifestación del 27 de agosto que termina ahí en el Zócalo y viene esta represión también ahí. Es cuando Sócrates Campos Lemos hace uso de la palabra y le pide a los estudiantes quedarse ahí en el Zócalo, Rafael. Sí, yo quisiera remontarme más un poquito más para llegar ahí a esa marcha, ¿no? Porque realmente nosotros ahí en el Politécnico estamos enterados por los dirigentes, en este caso, ¿no? el que habíamos enviado como representante del Politécnico, que nos fuera a presentar allá en la universidad. Y fue a raíz de la marcha que hizo el rector Javier Barros Sierra el primero, fue cuando nos empezamos a interesar, se puede decir, en participar plenamente, o sea, masivamente, por así decirlo, o sea, que los interesados podríamos asistir a eso, porque nos llamó la atención el llamado, valga la expresión, que hizo Barros Sierra, ¿no? A todos los estudiantes, porque se había mancillado la autonomía de la universidad cuando granaderos irrumpieron, pues, ¿cuál granaderos? El ejército irrumpió en una preparatoria en San Ildefonso, ahí en el centro de la ciudad, y entonces fue mancillada la autonomía. Entonces pensamos que eso podría suceder también en el Politécnico y en cualquier otra escuela. Entonces sí se nos hizo necesario también hacer acto de presencia en eso, por lo menos a interesarnos. Entonces cuando después de esa marcha, que yo no estuve presente, pero sí tuvimos conciencia de que estaba realizando, y todo lo que sucedió alrededor de eso, pues naturalmente nos llegó a la conciencia de todos nosotros. Y cuando se llegó a la primera manifestación fue realmente que empezamos a darnos cuenta de la condición en que como estudiantes estábamos allá en la Ciudad de México, que realmente había indefensión si nos comportábamos de manera independiente, y había mucha fortaleza si actuábamos juntos, como se dio el caso pues de la primera manifestación. Ahí fue donde nos llegó la solidaridad de varias escuelas, porque marchábamos abrazados, marchábamos muy contentos, marchábamos poniendo nuestro granito de arena, o sea, cuál iba a ser nuestra participación real en adelante. No sabíamos que iba a haber más adelante, pero en adelante estábamos dispuestos a participar en eso, ¿no? En la marcha del 1 de agosto, la que encabezó el rector en protesta por la violación a la autonomía universitaria, después de que la madrugada del día anterior el ejército había derribado la puerta del colegio de San Ildefonso de un bazucazo, en esta marcha se calcula que asistieron unos 100,000 manifestantes, por la mayoría de ellos, por supuesto, universitarios de diferentes instituciones.
En esta otra marcha, en la que ya le tocó a usted participar, ¿cuánta gente habrá ido a la del 27 de agosto? Pues ese sí, no se podría calcular, ¿no? Se habla de unos 200,000, 300,000 gentes, ¿no? O sea que las que había eran muchos, o sea, éramos muchos, ¿no? Ahí precisamente en el trayecto que realizamos en esa marcha fuimos discutiendo de qué manera podríamos nosotros, cada uno de nosotros, apoyar, porque realmente la movilización estudiantil se dio por todos, no se dio por el Consejo exclusivamente, pues por los dirigentes, porque era demasiada gente la que estaba participando, entonces no había tiempo para poder organizarse en grupitos, ¿no? Si cada quien de manera independiente, por lo menos yo así lo sentía, debíamos de poner lo que pudiéramos en favor de la consecución de este movimiento, ¿no? Fue ahí, exactamente ahí donde, pues yo en lo particular, como tenía facilidades para conseguir papel, conseguir copias con mimeógrafos y con todo, entonces yo me presté pues para realizar panfletos, ¿no? Esa fue una de las oportunidades que tuve para desahogar la inquietud de la marcha inicial, o sea, de esa primera marcha, ¿no?, que se hizo, ¿no? Ingeniero, no sé si usted recuerde cuál era el ambiente, cuál era el ánimo de los muchachos en la manifestación, esta manifestación de la que desemboca y que colman, no sé si habrá sido por primera vez de una manera totalmente espontánea, porque la plaza de Zócalo se llenaba con acarreados por parte del gobierno en diversos actos conmemorativos a festejos nacionales. No se diga la noche del día 15, el día 16, el día de que se presentaba el informe de gobierno, pues ahí iban, ahora sí que corporativamente iban obligados la burocracia y los trabajadores y los campesinos de este país. Pero parece ser que esa fue la primera ocasión en que el Zócalo resultó prácticamente insuficiente para albergar a tantos mexicanos. Pero ¿recuerda usted el ambiente de la manifestación, el estado de ánimo de los muchachos? ¿Cómo estaban? ¿Qué gritaban? ¿Qué cantaban? ¿Qué coreaban? ¿Se acuerda usted? Que nos puedan narrar esa parte, porque son de las cosas de las que poco, o sea, muchos nos imaginamos, ¿no? Porque hemos participado en muchas manifestaciones y bueno, más o menos sabemos cómo se manejan, pero en particular, en esa manifestación, un ejercicio de memoria. Sí, es como un ejercicio de memoria, a ver si nos puede narrar un poquito cómo se desarrolló esa manifestación en particular y el ambiente en el Zócalo. Pues a la edad que yo tenía en aquel entonces eran 20 años, ¿no? 20 años estaba yo como inmerso en todo el ambiente de tipo musical que se tenía, ¿no? En la algarabía, pues, que tiene cualquier joven, ¿no?, en esa época, ¿no? Yo pertenecía a un grupo musical, yo tocaba el bajo, ¿no? En uno de ellos, entonces más o menos teníamos bien definido cuál era el ambiente musical de aquella época, ¿no? Coreábamos mucho la canción de Bob Dylan, que era una queja contra el régimen de Estados Unidos, ¿no?, de la guerra de Vietnam. Entonces teníamos en la mente ese tipo, pues, de ambiente, ¿no? En esa época se tocaba también la música de Santana, claro, de Javier Batis también, o sea que había ese tipo, pues, de la chica alborotada y iban cantando en la marcha, íbamos cantando ese tipo de canciones. Había mucha alegría. El que se le ocurriera, pues, alguna tonadita, la seguíamos. El ambiente ese era de alegría. Así es. ¿La de Bob Dylan cuál era? ¿Como una piedra rodante? ¿Libre como el viento? ¿Cuál era? ¿Se acuerda usted? Sí, esa que dice que se coreaba mucho. Por supuesto, ¿no? O sea que... El título, cuando menos, ¿no? ¿O alguna frase? No dice la respuesta está en el viento. La respuesta está en el viento, perdón. Ajá, sí, la respuesta está en el viento. Dylan, ¿no? Así es. Esa es la que coreaba. Esa es la que cantábamos. Sí, es la que cantábamos, sí. Esa hay varias. De las que te digo, ¿no? O sea que esa es la manera de que empezamos a
a comunicarnos unos con otros, ¿no? A corear, a cantar canciones, de repente a alguien se le ocurría pues hasta la victoria y cosas así, ¿no? De lo que se veía en otro tipo de manifestaciones. Además, Rafael, debían haber estado muy contentos porque por primera vez había el antecedente ya inmediato de que había salido el rector con ustedes, y toda esta propaganda de los medios de comunicación, estos enfoques que hacían de que eran vándalos, violentos, los jóvenes que andaban desestabilizando al país, de pronto pues le da una institucionalidad, ¿verdad? El hecho de que el rector junto con los principales maestros de las escuelas en lucha encabecen la manifestación previa a la del día primero, pues yo me imagino que eso les debe haber a ustedes dado un apoyo moral tremendo, ¿no? Y que cambió la percepción de gran parte de la sociedad viendo la participación de las autoridades universitarias, ni más ni menos que la persona del rector Barrios junto a ustedes, ¿no? Y para la marcha del 27 pues ya había este antecedente a favor. ¿Eso también cambió el ánimo de ustedes? Mira, Raíz, lo que dice Javier es muy cierto. No había interpretado de esa manera, pero ese ánimo, esa algarabía que nosotros mostramos la primera vez, las autoridades la consideraron como ¿una afrenta? Un desborde, Ajá. como un escándalo, como un desplante, o sea que todo lo contrario a lo que estamos diciendo, ¿no? Y aprovecharon que llevábamos mantas del Che Guevara, de Fidel Castro, de qué sé yo, de Mao Zedong, de Ho Chi Minh, en Vietnam. Todos ellos, entonces de ahí se respaldaron para decir eso, ¿no? Que estábamos abanderando a héroes extranjeros y que estábamos imbuidos o metidos pues manipulados por el comunismo internacional. Más o menos de eso. Entonces a raíz de ahí se originó la segunda marcha. Entonces ya fue la marcha nacionalista. Entonces ya pues, nos serenamos un tanto, un poco, porque no era posible marchar tan silenciosamente, claro, en esa época, ¿no? Por lo menos en esa marcha. Y ahí sí ya llevamos pancartas de héroes nacionales, ahí Zapata, Villa. Yo lo menciono mucho porque pues, se conocía la historia muy restringida de lo que había sido la historia nacional, ¿no? Y hasta Carranza la llevábamos por ahí. Sí, nos platicaba ya que se cometió ese gravísimo error, ¿no? Sí, pero hasta Carranza. ¿Y la evolución de la gente que veía las manifestaciones? Porque una parte es la gente que camina, que lleva este espíritu festivo, burlesco, irónico, cantando, bailando, gritando consignas, invitando a los demás a que se unan, que no sé si en ese momento se pedía el famoso grito de únete pueblo, sí, ya se daba, de ahí surge, por supuesto, ahí surge en esa manifestación. En esa manifestación. Y la gente, los mirones, nos coreaban, o sea que había apoyo, había simpatía siempre que pasamos. Yo lo juzgo por esto, porque contrariamente a las manifestaciones actuales, ¿verdad? Que hay algunos infiltrados que dedican a apedrear ventanas, a romper cosas, a saquear tiendas, no, en esas ocasiones éramos grupos de estudiantes, ¿no? O sea que teníamos un respeto, porque sí había un respeto hacia los demás, como te decía, ¿no? O sea, estamos imbuidos en una educación muy rígida, pero de alguna manera nos sembraron valores que respetábamos y no veíamos que se salieran de la fila. Al contrario, había grupos a los alrededores de la marcha, había grupos alrededor y nos coreaban, ¿verdad? Entonces empezamos a ver simpatía, o sea que también les contagiamos la alegría que nosotros teníamos en esos instantes, ¿no? Y pues, me detengo ahí porque... ¿Usted logró entrar hasta el Zócalo? Sí, claro. Sí. Porque eran tanta gente que muchos manifestantes no lograron entrar a la explanada. Sí, claro, sí se sabe pues de
de la arenga que hizo el 27 de octubre, ¿no? De agosto. Perdón, de julio, de agosto. De agosto, perdón, sí. El 27 de agosto, previo antes del 1 de septiembre, ¿no? Sí, ya habían planteado el pliego petitorio desde el 2-3 de agosto y estaban exigiendo la creación de una comisión de diálogo y estaban avanzando en ese sentido el Consejo Nacional de Huelga, según cuentan los cronistas, los historiadores. Pero quiero preguntarle, Rafael, ¿qué opina usted de esta versión que ha circulado de que repentinamente, sin que hubiese sido sometido a decisión del Consejo Nacional de Huelga, Sócrates Campos Lemus toma la palabra ahí en el Zócalo, ese 27 de agosto, estamos a 3 días del informe presidencial, y le pide a los estudiantes que se queden ahí a acampar ahí en el Zócalo, y pues esto provoca supuestamente la reacción violenta de la entrada del ejército, a barrer con los estudiantes, a arrasarlos, a desalojarlos de ahí, de esa explanada. Se lo pregunto porque yo he leído las dos versiones, una de que fue un acto de provocación de Sócrates Campos Lemus para preparar el terreno así, y otra de que no fue tanto porque ya había estudiantes que iban preparados para quedarse a acampar, llevaban sus casas de campaña, llevaban todo, entonces que no fue algo tan espontáneo e imprevisto. ¿Usted qué es lo que sabe o qué opina de eso? No, la verdad yo no supe, en ese aspecto no supe. Sí escuché la arenga que hicieron todos los oradores, pero en particular la de Sócrates Campos Lemus, y aprovechando la algarabía que existía en mucha gente, pues sí nos quedamos y así, o sea que bajo esas condiciones, esa decisión, sí, o sea qué repercusiones o qué acuerdos previos había de eso. ¿Usted se quedó ahí a acampar? No. Eran 3,000 estudiantes nada más los Sí, que se quedaron. No, yo no me quedé ahí, ¿no? Porque... Por trabajo y todos los compromisos que tenía. Exactamente, sí. La razón era esa principalmente, ¿no? O sea, que terminar ahí. Lo que sí nos detuvimos un rato ahí porque pensamos que de acuerdo a la cantidad, la multitud de gente que estaba reunida en el Zócalo, pues se preveía que iba a salir pues algún enviado del presidente o el presidente mismo, ¿no? A pretender dialogar con alguna comisión, pero no ocurrió nada. Era muy ingenuo. Es cuando le gritaron a Gustavo Díaz Ordaz, Bocón, sal al balcón. Sal al balcón. Hola, Bocón. Pincho sicón. Así es. ¿Es cuando le gritaron ahí? Así es. O sea, ok. Entonces podríamos hablar de cuatro actos que pudieron haber motivado, aunque yo creo que Luis Echeverría era de muy mecha corta, como para poder mandar de nueva cuenta a la fuerza pública a desalojar a los muchachos del Zócalo. Pero en esta asamblea que finalmente se realiza masiva ahí en el Zócalo, está este discurso, no sabemos si fue premeditado, si fue pactado, si fue una toma de iniciativa personal de Sócrates Campos, o esa es una. Luego está el tema de la bandera, que bajan, arrean la bandera nacional y suben una bandera de huelga, rojo y blanco. Rojinegra. Rojinegra. Y tercero, el tema de las campanas de la catedral, que parece ser que también se meten en la catedral unos muchachos, y ahí también de una manera totalmente inusual, con un rompimiento del orden establecido, vamos a ponerlo así, tañen las campanas de la catedral, y después gritarle a Díaz Ordaz, sal al balcón, pinche bocón. Son cosas que no se habían presentado jamás en la historia de este país, al menos hasta ese momento de la historia, y con el régimen priista ya fuertemente consolidado, ¿no? ¿Te tocó ver esto, ingeniero? ¿Cómo lo narrarías, por favor? Por supuesto que sí, pues, más o menos en ese mismo ambiente, ¿no?, de participación de todos. Yo lo conceptuaba cuando iba marchando
de que nos personificábamos como algo muy poderoso, muy fuerte, porque no éramos un solo estudiante, sino éramos una multitud. Entonces, cuando alguien decía eso, lo decíamos todos. O sea que nos sentíamos con mucha fuerza, ¿no? O sea, con mucha fuerza de expresión. Entonces, todas las ideas que salían espontáneas de alguien que se metió a la catedral y tañer las campanas, respaldadas por la multitud. Por supuesto. Me imagino la algarabía. Alguien que subió la bandera de la huelga, rojo y blanco, rojo y negro allá en el asta, pues lo coreábamos. O sea que todo eso salía de repente. O sea, no era premeditado, sí. No se sabía. Sin embargo, sí existía ya la percepción, por lo menos en los dirigentes y en autoridades universitarias, del peligro inminente del riesgo de una represión, y no una represión cualquiera, sino con la intervención del ejército. Porque yo vuelvo al antecedente inmediato de la marcha multitudinaria previa del día primero que encabezó el rector. La ruta que originalmente se había trazado, que iba del campus universitario, de la ciudad universitaria al Zócalo, fue cambiada de último momento porque al rector Jorge Barrios le llegó la información de que estaban dispuestos tanques del ejército en varios puntos por donde pasarían esa ruta, ¿no? que habían acordado, y que no descartaban ellos. Por ejemplo, en el Parque Hundido, en la Colonia del Valle, ahí había tanques del ejército, sí. Había tanques en las inmediaciones del Zócalo, y entonces de último momento el rector y los organizadores del Comité Nacional de Huelga deciden desviar la ruta, cambiar la ruta hacia donde van a marchar para no pasar por donde estaba el ejército. Entonces sí había este ánimo, esta sensación de fuerza, pero también había en el fondo una conciencia de un peligro, por lo menos en los dirigentes, de que podía darse esta represión con el ejército. No, más bien el rector, no en los estudiantes, no, los estudiantes muy arriesgados. O sea que, y yo me cuento entre ellos, ¿no? O sea que no, en todas las marchas sabíamos pues que en los flancos iba el ejército también marchando por las calles aledañas, lo sabíamos, o sea que lo olíamos, ¿no? Se olía qué es lo que había, o nos llegaban pitazos pues de que de aquel lado estaban las tanquetas del ejército, o estaban apostados, o qué sé yo, los granaderos estaban marchando a la par de nosotros, pero en otras calles, ¿no? O sea que eso lo sabíamos, o sea que, pero yo repito lo que dije antes, ¿no? O sea que esa fuerza que sentíamos todos, pues era de respeto también, porque era una fuerza multitudinaria, ¿no? O sea que así como en las asambleas relámpagos que hacíamos, pues que sabíamos que en la parte de atrás estaban los granaderos, ¿no? y que los podíamos enfrentar repentinamente, así sabíamos que había marchando el ejército y las policías a un lado de nosotros, y no incomodaba demasiado, o sea que porque nos sabíamos que teníamos la razón y estábamos actuando pacíficamente, sí, ¿no? Por así decirlo, ¿no? La idea era entonces, pensaban que estaban en el marco jurídico y que eso, pues el Estado mexicano respetaría al final de cuentas esto. La libre manifestación. A mí me llama la atención también, usted por ejemplo como egresado del Politécnico, no sé si haya captado, por ejemplo, una demanda por parte de los politécnicos para que también el director del Poli se sumara por lo menos en esta primera manifestación que convocó el rector de la UNAM del 1 de agosto y que pues, simplemente no acudió. O sea, por un lado tiene una participación más directa el rector de la UNAM, pero en el caso del Politécnico hay un poco más de precaución quizás. Ahí no había esa sensación de los politécnicos porque el director también tuviera un acto de presencia. No, la verdad es que no, ni lo pensábamos, ¿no? O sea, sabíamos que los directores del Politécnico siempre estaban regidos, pues, o sea, enviados desde las áreas de la administración
de gobierno, ¿no? Eso lo sabíamos. Y no había presión así en absoluto, ¿sí? ¿No? Nos desligamos absolutamente de ellos. Al iniciar las huelgas ya nos desligamos, ¿no? de ellos, ¿no? Ingeniero, y siguiendo la línea esta de crónica que nos estás haciendo de los acontecimientos de la manifestación y el meeting del día 27 de agosto, y tú ya nos dices, ok, yo me retiro, pero sin embargo, en la madrugada, en la noche, en la madrugada del día 28, entran las tanquetas, detiene el ejército a un grupo importante de muchachos, y en un acto también sin precedentes, Gustavo Díaz Ordaz, el gobierno federal, convoca a un acto de desagravio a la bandera por el tema de que habían bajado el lábaro patrio para poner esta bandera rojinegra, y se presenta una manifestación a la que los convocan los dirigentes de las principales centrales obreras del PRI corporativamente, y llevan a la burocracia a este acto de desagravio, y de una manera también insólita muchos burócratas empiezan a gritar que están siendo forzados a presentarse y que son borregos y empiezan a pelear. Y hay un grupo de estudiantes también ahí que se logran meter en los contingentes de los burócratas, o al menos eso señalan las crónicas, para seguir instigando al pueblo a que se levante, a que se sume al movimiento estudiantil. ¿Tú estuviste ahí como brigadista? ¿Participaste de estos eventos? En ese evento en particular no, ya era el siguiente día, ¿no? Ya era el siguiente día, yo estaba trabajando ya y estaba preparando pues los panfletos, los folletos, ¿no? Eso era lo que se me dedicaba. Pero lo que sí quisiera, si hay tiempo, referirme a la marcha de silencio. Sí. Ok, sí, que viene después. Ajá, viene después. Me quisiera referir. Sí, adelante, se puede. Es importantísimo. Sí, no, claro, de eso te pedimos una limosna. Adelante, por favor. Sí, porque en ese momento creo que nos citamos como en las marchas anteriores allá por Chapultepec. Inge, perdona que te interrumpa, pero danos el antecedente. ¿Por qué la marcha del silencio? ¿Por qué? Bueno, la marcha, como ya les había dicho, ¿no? Es muy el 13 de septiembre. Muy evidente que nos habían calificado primeramente pues de antimexicanos y de estar abanderando a héroes extranjeros, y que realizamos la marcha nacionalista, que le llamamos, portando pancartas y efigies pues, de héroes nacionales. Esas eran las respuestas, ¿no? Las respuestas que teníamos. Será la marcha del 27. Sin embargo, se robusteció, y sobre todo en la prensa, de que las marchas estudiantiles estaban asesoradas pues, por grupos extranjeros, y había consignas pues, por alborotar y por crear disturbios y porque estaban cerca de las Olimpiadas, etcétera, etcétera. O sea que una serie de cosas que se marcaban en la prensa. Entonces decidimos que nosotros estábamos organizados y que éramos pacíficos, y que todas las condiciones como para darnos esa importancia de ciudadanos que están ejerciendo su derecho, uno de los derechos civiles, ¿no? Que era manifestarse públicamente y de manera ordenada. Entonces se decidió en el Consejo Nacional de Huelga que realizáramos una manifestación, pero con tapada la boca, o sea que sin gritos, sin algarabías, sin nada. Y entonces ahí es donde yo sí sentí, y no yo me considero, porque iba yo con un grupo de gentes allá, ¿no? Yo llevaba uno de los palos de una manta que estaba de lado a lado, extremo a extremo, ¿no? Pero cuando llegamos más o menos 2, 3, 4 cuadras adelante sobre el Paseo de la Reforma, se me ocurrió a mí dar la vuelta, voltear a ver, porque era muy impresionante escuchar nada más el golpeteo, los pasos, el golpeteo de los pies, pues porque pues después de haber realizado 2, 3 marchas anteriores donde desbordábamos en la alegría, de repente estábamos impresionados. Yo en lo particular me impresioné demasiado, me impresioné mucho
¿verdad? Entonces llegamos como a la mitad del trayecto y ya no pude más. Le pedí a alguien que me ayudara con la pancarta. Con la pancarta, y empecé a abrazar a mis amigos y a llorar. Entonces ahí fue donde yo sentí el sabor de la libertad, que ahí nos me hizo clic algo, eso que a lo mejor se mencionaba, que lo pensaba, que deseamos justicia y mencionamos mucho libertad. En ese momento fue donde a mí en lo particular me hizo clic. Digo, esto es la libertad, esto es la libertad. Y en esas condiciones seguimos marchando y llorando y abrazándonos hasta llegar al Zócalo. Qué impresionante. Se pusieron, hay unas fotografías en donde hay muchachos con unas telas, ¿no? Con tape. Cinta adhesiva. ¿Era algo generalizado o eran algunas personas? No, la mayoría. Los que no llevaban se ponían unos paliacates, o se ponían o se subían la camisa, o sea, qué sé yo. O sea, que se las ingeniaban para aparentar una mordaza. ¿Y la gente que veía? La gente que veía, si en otras condiciones simpatizaba de esa manera, vitoreaba, y los otros, silencio también. Impresionante, ¿no? Algo muy impresionante. Qué impresionante, de veras. Muy impresionante. Y qué disciplina, porque era una enorme multitud y todos en una misma actitud, en una línea, siguiendo una consigna. Eso me parece también extraordinario. Habla de la capacidad de organización, de la autoridad moral que habían logrado también sus dirigentes, y de esa comunión total entre, y aparte también de los propios estudiantes, o sea, más allá de los dirigentes, de una comunión absoluta, ese ¿no? deseo, por ejemplo, de demostrar algo que se está ventilando en contra, ¿no? Si, por ejemplo, se había estado utilizando como justificación para las represiones de los cuerpos policíacos, el ejército, estas cánticos, las provocaciones supuestamente de parte de los estudiantes, pues una respuesta realmente bastante inteligente, el quedar callados. La pregunta sería ahora, ¿cuál va a ser la justificación por la cual viene la represión, ¿no? Sí, claro. A mí me gustaría mucho, si me permiten, en este momento que dejó la narración Rafael y que nos da una idea muy plena, y aún al paso de medio siglo, ¿verdad? Sí. No puede dejar uno de sentir cómo reacciona nuestro cuerpo de emoción, por eso que describe Rafael. Me gustaría aquí mencionar algo de todo el significado que tenía en los jóvenes, porque quiero volver al discurso del rector cuando decide cambiar la ruta porque sabe que hay tanquetas militares y fuerzas represivas, miembros de la Dirección Federal de Seguridad en varios puntos de la ruta original, y entonces deciden hacer la marcha. Pero al llegar por toda la calle Félix Cuevas de la universidad hacia el Zócalo, pero al llegar a la avenida Coyoacán dan vuelta y regresan a la universidad. Pero antes de iniciar la marcha, el rector le dijo esto a sus estudiantes, a los miles y miles de estudiantes, 100,000 que ya estaban concentrados para salir a la marcha. Les dice: quiero decir que confío en que todos sabrán hacer honor al compromiso que han contraído. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo hacer de la defensa de la autonomía la bandera, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos, la cesación de las represiones. Sin ánimo de exagerar, en esta jornada se juegan no solo los destinos de la universidad y del Politécnico, sino las causas más importantes, más entrañables del pueblo de México. Por primera vez, universitarios y politécnicos hermanados defienden la vigencia de las libertades democráticas en México. Vamos pues, compañeros, a expresarnos. Esa expresión, esa libertad que usted sintió
cuando escuchó los pasos, el silencio, que por primera vez dijo con sus, como me gustó mucho como lo dijo Rafael, sentimos el sabor, yo sentí, dice, el sabor de la libertad. En ese momento yo siento ahora a esta distancia que el pueblo de México, en efecto, como lo dijo el rector en aquella ocasión, estábamos representados en esta multitud de jóvenes que sabían marchar alegres, coreando consignas y enarbolando las banderas de sus líderes, o sabían marchar en silencio y con todo expresaban lo mismo, callados o a gritos, y nos estaban representando como pueblo. Y yo creo que por eso también esa respuesta del pueblo, de las calles que los apoyaban a ustedes, ¿no? Empezaron a sentir más apoyo de la gente. ¿Qué momento? Sí, sobre todo cuando alguno de ustedes ha ido al Zócalo, ahí sí, en la explanada. En el momento que llegamos, pues cogíamos un lugar y nos íbamos empujando hasta intentar pues compactar, porque era demasiada la gente que por todos lados entraban por las bocacalles, 20 de noviembre, por el lado de Miguel Hidalgo, por todas las bocacalles pues que tenía el Zócalo, y era algo muy impresionante, pero exageradamente impresionante, ver una gran cantidad de multitud de nosotros abrazándonos ahí, callados, llorando y diciéndonos que habíamos triunfado. En ese momento se acabó el silencio y ahí en el Zócalo ya empezaron a hablar. O sea que decíamos que habíamos triunfado, la hicimos, ganamos. ¿Qué ganamos o qué hicimos? Pues una manifestación tan evidente, o sea que yo creo que cualquier gobierno se impresiona al ver marchar esta cantidad de gente, ¿verdad? Exigiendo solamente eso, o sea que libertad, derechos. Rafael, pero cualquier gobierno dices tú, excepto el mexicano, porque la respuesta del gobierno mexicano fue pues invadir, tomar, así es, tomar la ciudad universitaria. El ejército entra. Esta frase terrible de Díaz Ordaz, y a mí me gustaría que tú hicieras también un análisis sobre ello, Manuel, cuando dice después de la marcha del desagravio, ¿verdad? Después de esa preciosa marcha de los estudiantes, la bandera y todo esto, y que sale y dice, hemos sido tolerantes más allá, a extremos criticados. Hemos sido tolerantes a extremos criticados. Y era el manotazo, ya no más, y la advertencia. Viene la mano dura, la represión total, ¿no? Sí, pues básicamente se puede interpretar como eso, una especie de anticipación de lo que se vendría, básicamente de poner ya un fin a las movilizaciones. Porque si vamos analizando de acuerdo a los eventos que hemos mencionado el día de hoy, por ejemplo, de cómo la marcha del 1 de agosto, que encabeza el rector, acumula aproximadamente 100,000 personas. Luego la del 27 de agosto, que estamos hablando ya va aumentando la cantidad. Luego esta marcha del silencio, que también están aproximado entre 250,000 y 300,000 personas. O sea, está la posibilidad de que esto siga creciendo y que vaya, en el peor de los casos para el gobierno, realmente generando un punto de contacto o unión con otro tipo de organizaciones que pudieran ser algunas obreras, por ejemplo, o de otros sectores de la sociedad. Aunque normalmente había tenido cierta simpatía de la ciudadanía en general, se mantenía pues en su esencia un movimiento meramente estudiantil, que sí se unían más escuelas, facultades y demás, pero también me imagino que viene la propia presión para el gobierno de los sectores políticos, los sectores empresariales conservadores, y a su vez también lo que habíamos comentado ayer, este contexto de las Olimpiadas, de tener a México en medio y los medios de comunicación observando, pues también ha de haber sido esto de ya vamos a parar esto acá. Pero sí, es una actitud bastante también autoritaria por parte de Díaz Ordaz, y la reacción pues del Congreso normalmente pues alinearse a lo que marca el Ejecutivo y aplaudir esta postura de bueno, ahora sí necesitamos mano dura,
y supuestamente esta idea de Díaz Ordaz de estarse mostrando como un gobierno débil al estar permitiendo todo este tipo de manifestaciones que cada vez iban aumentando, ¿no? Sí. Y en una idea de mostrar fortaleza, Claro. pues da esta actitud de mano dura. Ingeniero, a ti, bueno, obviamente se viene la toma de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. Ahí prácticamente detienen a muchos de los muchachos que estaban ahí del consejo, haciendo los brigadistas, haciendo guardias, pero realmente es una toma prácticamente en cuestión de unas cuantas horas, por decirlo así. Pero después viene el Politécnico, Zacatenco, y ahí hay verdaderamente una oposición importantísima de los estudiantes. ¿Viviste esos momentos en Zacatenco, en tu escuela? Más bien en el casco de Santo Tomás, perdón, sí, cierto, tienes razón. Casco de Santo Tomás. Bueno, a quien le tocó la defensa de las instalaciones del casco fue a una Escuela Superior de Ciencias Biológicas que está ahí. Entonces yo me permití invitar a una persona una bióloga que estuvo ahí. La invité, pero fue muy prematuro pues la invitación y no pudo venir. Pero ella nos relata así fielmente todo lo que había. ¿Qué te cuenta? ¿Qué te platica? Me platicó que estando, ellos se lo esperaban también porque había se corría tanto la información que sabíamos a varias cuadras de distancia qué es lo que se podía venir, y se preparaba la gente, o sea que se preparaba con ¿barricadas? Con barricadas, con piedras, con todo lo que hubiera a la mano, ¿no? Y naturalmente la fabricación de artefactos pues, que impidieran la llegada de las fuerzas públicas, ¿no? Y bajo esas condiciones los estuvieron conteniendo. Nosotros nos reuníamos a los alrededores para apoyar más, pues, para contrarrestar, para evitar o para dispersar los ataques que se estaban yendo. O sea que nosotros estábamos por fuera, afuera haciendo una especie así como de labor de guerrilleros. Más o menos, ¿no? O sea que distrayendo las acciones pues que al final de cuentas ellos llevaban ese propósito, ¿no? De penetrar ahí en el casco de Santo Tomás y tomarlo, y como lo hicieron, ¿no? O sea, pero la oposición que hicieron desde adentro fue muy importante, o sea que esa resistencia que se notó fue curiosamente, ¿no? O sea que no solamente los estudiantes, sino que también la gente, los vecinos, los avecindados de ahí, de la Santa María Ribera, de la Nueva Santa María, de todos los alrededores, se juntaban, apoyaron en vez de meterse en sus casas, ¿no? O sea que estaban arriesgando también el pellejo, o sea que los jóvenes y señores, ¿no? Unos porque tenían intereses allá, algún familiar pues que tenían allá adentro, otros porque motivados pues por el vecindario pues que quería ayudar a sus hijos. No tanto quería ayudar a sus hijos. En peligro de muerte. Sí, o sea que estaban ahí presentes, o sea, sirviendo como de presión, como tú dices, disuasión, probablemente se llame así, pero era una presión que se estaba ejerciendo por fuera. ¿Esa resistencia cuánto duró? Ay, híjole, duró como todo ese día. La noche del 23 de septiembre al 24 de septiembre. Todo ese día y toda la noche, sí. Y hasta el siguiente día, ¿no? O sea, hubo también... Fueron 17 horas. 17 horas. Las que estuvo esta resistencia, lo que calculan. Pero las crónicas de la época también hablan de cómo se defendieron los muchachos. Usted dice, ya habían preparado artefactos, pues eran las bombas de Molotov, pero pelearon con piedras, con palos, con las bombas Molotov, con resorteras, con tubos, pero todo eso con bazucas hechizas, ¿verdad? Pero frente a todo eso, pues las armas de los militares. Ojalá me esté viendo un familiar que vivía en la Nueva Santa María, ahí en la calle de Amado Nervo. Y de qué manera llegué yo a su casa, cansado, pero sumamente cansado,
o sea, probablemente de impotencia, de no poder, pues, impedir lo que estaba sucediendo, o sea, que ya era inútil, ¿no? Era inútil y casi imposible. Nosotros no utilizábamos armamento, no utilizábamos alguna protección física, ¿no? Sino que así como se anda la gente común y corriente, entonces sí se sentía una gran impotencia, ¿no? O sea, se cambiaba. Imagínense de una temporada anterior, cuando terminaban las marchas, de estar saboreando la libertad y luego la frustración en ese momento, o sea, una serie de sentimientos emocionalmente andaba uno muy destrozado. Así es. Sí. Muy destrozado y muy dolido y con sabor, pues, a de qué manera, ¿no? Se resuelve eso en cada uno de los pensamientos de cada uno de nosotros, ¿no? De qué forma. Ya a raíz de eso nos cerraron los centros de concentración, entonces, pero ya teníamos de algún modo los teléfonos de la gente que trabajaba con nosotros, y por teléfono seguimos el movimiento. Digo, seguimos el movimiento pues porque de ahí motivó a preparar la marcha que hicimos, la concentración, el meeting que se hizo el 2 de octubre. Así es. De hecho, Manuel, te quería preguntar aquí esto. La toma de Ciudad Universitaria y la toma del casco de Santo Tomás pueden marcar el fin más vigoroso del movimiento estudiantil, porque ahí se detiene a un grupo importante de dirigentes del movimiento, ¿no? Y empiezan a mostrarse estos signos de cansancio y de desilusión de muchos de los jóvenes que participaban, aunque sabemos que el espíritu no decaía, ¿no? Y que pues, hay nuevas convocatorias. Pero estos dos acontecimientos pueden marcarse como el fin del cenit del movimiento y de ahí hacia abajo, ¿o cómo lo ves tú? Bueno, yo me reservo también de la opinión que nos dio don Rafa de cómo lo percibían ellos. Yo considero que no puede ser representado básicamente como a partir de ahí la derrota del movimiento. Okay. Lo podemos interpretar más que nada como una medida desesperada del gobierno, de estas amenazas que comentábamos de Díaz Ordaz, de ya poner un fin a las movilizaciones. Ahí viene el golpazo. Y yo pienso que esa es una de las primeras acciones ya directas después de la amenaza de Díaz Ordaz, el tomar los grandes centros de concentración de los universitarios y a partir de ahí lograr pues un control. Yo considero que la mayoría de los estudiantes por lo menos miraba esto como un nuevo reto más, de tantos de que se estaban generando y que a partir de ahí se tendría que volver a reorganizar. O sea, sí significaba un reto de cómo reorganizar un movimiento después de básicamente la toma de estos inmuebles. Pero en este caso yo no creo que lo hayan previsto como una derrota y que a partir de ahí se iba a acabar todo. Yo lo veo como las medidas más que nada gubernamentales para ponerle fin. Fíjate que a una persona que conozco y que escribió un libro sobre el Instituto Politécnico Nacional, la historia del Politécnico, es el historiador Jesús Vargas Valdés de Chihuahua. Y él le tocó estar precisamente en esta escuela, hacer esta defensa del casco de Santo Tomás. Era de los dirigentes de biología, de la Escuela de Biología, del IPN. Y escribió un libro sobre un capítulo, forma parte de este libro muy importante de la historia del Poli, y él dice que está absolutamente en contra de que incluso se tome el 2 de octubre como la fecha de la derrota del movimiento estudiantil. Dice, nos quedamos en el acto luctuoso de la masacre, la tragedia, y creemos que con eso ya fue el triunfo del gobierno sobre el movimiento estudiantil, pero siguió dándose. Dice, aún con nuestros líderes en la cárcel y andando a salto de mata, escondidos y con muchísimas dificultades para salir a las calles a hacer trabajo proselitista, seguimos haciéndolo. Y fue el Instituto Politécnico Nacional, por encima de todos, quien mantuvo todavía durante meses la lucha del movimiento estudiantil. Esta parte se me hace muy interesante, la podremos abordar ya en la última etapa. Yo quiero también, para que no se nos quede como eslabón suelto, el caso de Sócrates Campos Lemus.
Hace poco estuvimos leyendo y releyendo un libro que se llama Los Patriotas, que fue escrito por Julio Scherer, el director muchos años y fundador de Proceso, y por Carlos Monsiváis. Y en este libro, que habla de los patriotas de Tlatelolco a la guerra sucia vivida en México, ahí la importancia de este libro es que ya tuvieron acceso a los documentos que habían estado clasificados en el Archivo Histórico de la Nación y encontraron documentos que comprueban cómo Sócrates Campos Lemus estuvo recibiendo dinero de la Dirección Federal de Seguridad en aquellos años, y a juicio de ellos, pues sí fue un infiltrado en el movimiento. Después a Campos Lemus nos lo vamos a reencontrar como asesor de comunicación social en el gobierno de Vicente Fox, como asesor de comunicación social del Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y tuvo que dejar ese cargo que le había dado el gobierno de Fox a partir de que se vio involucrado en un escándalo, porque aparecieron fotografías de él conviviendo alegremente con líderes del cártel del narcotráfico del Golfo, el cártel del Golfo, con Juan García Ábrego, y eso lo obligó a renunciar. Pero esto te lleva todavía pues a años ya más recientes, de mediados del sexenio de Fox, donde volvemos a ver a este personaje, ¿no? Bueno, antes de que contestes, son ya 55 minutos, casi 56. Bueno, nada más, es que sería bastante interesante y un montón de proyectos de investigación pudieran salir de aquí, seguirle la pista a los líderes de aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó después con ellos? Algunos en prisión, pero otros más a qué se dedicaron. Sería una labor prácticamente que nos llevaría muchísimo tiempo y realmente proyectos de investigación bastante largos. Porque lo mencionamos y fue un personaje clave en esta marcha del 27, que nos la describió tan detalladamente. Sí, de ahí que se quede con esta sospecha de que sí fue algo premeditado por parte de Campos, esa arenga que hace pues a los estudiantes reunidos en el Zócalo. De quedarse ahí a acampar. Pues yo me quedaría un poco también para ir cerrando, después de la toma de Ciudad Universitaria y de otros centros por parte del rector, que ya abiertamente se plantea como contrario a ese intervencionismo por parte del gobierno mexicano, principalmente con el tema de la autonomía universitaria, y también como desde las cámaras pues le solicitan también la renuncia. Él mismo presenta también renuncia, pero permanece a pesar de eso en el cargo. Creo yo que ahí también es uno de los puntos que cierran como este pequeño lapso de las manifestaciones que se dan. Y bueno, en el caso de don Rafa, no sé si pudiera comentarnos algo breve también de esta pregunta que me hacía Olga, Javier, también, de que si se podía considerar ya como una derrota del movimiento después de la toma de las instalaciones universitarias. Muy bien, perfecto. ¿Cómo lo percibieron los estudiantes, don Rafa, cuando se dan estas tomas de Ciudad Universitaria y las instalaciones también de otros centros? Pues yo podría resumirlo así: después de saborear la victoria que tuvimos en la manifestación de silencio, y después de esa sensación de impotencia, porque fue repentino, ¿no? De impotencia, tanto la toma de CU como la del Politécnico. Entonces esa impotencia que sentimos, pues naturalmente no nos desanimamos, o sea, no era... Estabas cansado, desilusionado en el momento, pero al día siguiente vámonos a seguir. Entonces, por medio de la red que teníamos de teléfonos y todo, decidimos acudir a la siguiente, acudir a la siguiente manifestación. O sea que a pesar de todo lo que se estaba, convocara, estamos puestos. Y fuimos. ¿Y qué quiere decir eso? Que no había tal síntoma de derrota, ¿no? O sea, no había, ya, por lo menos en nuestro estado de ánimo, no permeaba ese síntoma, ¿no? Sino que adelante. ¿Y cuál era el propósito que nos sembraron pues allá en las decisiones que se tomaban ahí? Que lleváramos a la mayor
cantidad de gente ahí. Y de alguna manera, analizando todo, pues, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, pues, está lleno de edificios y de gente y todo. No juzgábamos pues que fuera posible que hubiera una revolución. Sin embargo, era prácticamente el lugar ideal para hacer este tipo de acción militar que le costó tantas vidas a tantas personas y la detención de también de pero no lo creímos posible, o sea que hasta ese momento no lo creímos posible. Claro. Y lo que hicimos fue llevar a esa gran cantidad de gente que nos estaba pidiendo más que a ningún otro. Más que a ningún otro. Pues con esto dejamos abierto también el eslabón de esta serie, que de veras es más emocionante, interesante, profunda que cualquiera de Netflix. Y mañana los esperamos, amigos, para continuar con este relato de Rafael González, testigo directo de los acontecimientos del 68. Vamos a entrar al punto ya pues cumbre, que fue Tlatelolco, y sus consecuencias, el 2 de octubre, y por supuesto los comentarios del contexto histórico que nos haga Manuel de estos hechos y lo que sigue, ¿no? La trascendencia que tuvo este movimiento en nuestro país. No se pierda, mañana va a ser a la 1 cuando confirman, o a qué horas es mejor, Manuel. Sí, a la 1. A la 1 estamos entonces. Mañana a la 1 de la tarde. Y Javier, pues un saludo a nuestros amigos. Sí, rápido, vámonos rápido con Loli Cervantes, muchas gracias. El primero no lo alcanzo a ver, a ver si tú lo puedes rescatar. Joaquín Gabriel Bolio y el corporativo, corporativo jurídico, que también están desde Mexicali, la maestra Tete Manríquez. Maestra, que fíjese cómo estamos manejando los temas, ¿no? Del 2 de octubre, el movimiento estudiantil. Gracias, Valeria Abril, muchas gracias, muy amable por estar en el programa, Valeria. Corporativo Jurídico dice, excelente entrevistas, felicidades. Al contrario, Joaquín Gabriel Bolio también está mandando saludos. Fueron varios días los del Politécnico. Sí. Pues es lo que nos están diciendo. Joaquín dice, fue más vigoroso porque confrontaron reuniéndose con el Consejo Nacional de Igualdad. También, bueno, la verdad no sabría de qué se... Sí, que fue más vigoroso después de lo de Santo Tomás y todo esto, ¿no? Okay. Sí. Joaquín Gabriel dice, fui a la última escuela que tomó el ejército. Gracias, Joaquín, por compartir. César Andrés también se unió con nosotros. Cada escuela tenía puntos de reunión para evitar ser detenidos, me imagino, todos en un mismo evento, en un mismo momento. Amigos y amigas, pues mañana le continuamos con este programa, la serie. Gabriel Santos, muchas gracias, Gabriel, también por estar con nosotros. Vámonos entonces ya con música. Queremos agradecerle mucho, si le gusta el programa, si le está gustando la serie, por favor, denle like primero y también compártanos. A cuatrovientos.net y a nuestras redes, estos programas los estamos subiendo en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Van a estar disponibles en lo individual, pero ya para cuatrovientos.net y redes los vamos a sintetizar. Vamos a poner en un mismo trabajo los 3 programas, los 3 capítulos, para que usted los disfrute en una simple vista. Muchísimas gracias, Manuel, maestro Rafael, te agradecemos mucho. Olga, muchas gracias. Y mañana tenemos esta cita con nuestro colaborador, el historiador Manuel, y con nuestro amigo invitado para esta serie especial, Rafael González. Aquí nos vemos, ingeniero, aquí nos vemos, historiador, mañana a la 1 de la tarde. Y con ustedes, por supuesto. Muchas gracias. Y nos vamos con música, como siempre, porque pues son cosas muy interesantes y hay que relajarnos un poco. Gracias. Ya sabe usted que estamos en Cuatro Vientos, la plataforma 4B TV, y queremos agradecerle mucho el favor de su atención. Hasta mañana. A lo mejor tenemos una tercera publicación el día de hoy en vivo. Vamos a estar al pendiente para ver si lo confirmamos. Muchas gracias. Que descanse, buen provecho. Hasta luego.